El cementerio de Guadalajara. Mi nombre es Joaquín y llevo más de 30 años trabajando como sepulturero en el cementerio de Guadalajara. He visto de todo. Desde entierros multitudinarios llenos de llanto y dolor, hasta entierros en soledad, donde solo yo y el sacerdote presenciábamos el último adiós. La muerte se ha convertido en mi compañera, su sombra siempre a mi lado. Pero hay algo que ni siquiera esos años de experiencia pueden borrar de mi memoria. Algo que ocurrió el 31 de octubre de 1998, algo tan aterrador que, hasta el día de hoy, no he logrado comprender del todo. El día comenzó como cualquier otro en el cementerio. El aire estaba cargado de humedad, con la típica brisa otoñal que trae consigo el olor de las hojas secas. Había recibido órdenes de la administración para preparar el cementerio para el Día de los Muertos, que se celebraba al día siguiente. La actividad era constante durante esos días, pero aquella noche sería distinta. Casi a las 10 de la noche, recibí una llamada inesperada de mi jefe, el administrador del cementerio. Su tono era serio, algo que me inquietó al instante. Joaquín, necesito que vayas al sector antiguo del cementerio. Hay una familia que, por razones personales, necesita desenterrar un ataúd. No me han dado detalles, pero me han asegurado que es urgente. Ve ahora mismo. Colgué el teléfono con la sensación de que algo no andaba bien. No era común desenterrar ataúdes, y menos en plena noche. A pesar de las dudas que me rondaban, sabía que no podía negarme. Preparé mis herramientas y me dirigí hacia la parte más antigua del cementerio, una sección que rara vez era visitada. El sector antiguo era diferente. Las tumbas databan de finales del siglo XIX y muchas de las lápidas estaban cubiertas de musgo, rotas por el paso del tiempo. Los nombres grabados eran apenas legibles, como si el mismo olvido se hubiera apoderado de aquellos muertos. Al llegar, encontré a un hombre esperando, vestido con un abrigo negro largo, sombrero y una bufanda que le cubría gran parte del rostro. Nunca pude ver sus ojos, pero su presencia me puso los pelos de punta al instante. ¿Es aquí?, pregunté mientras intentaba no demostrar mi incomodidad. El hombre asintió en silencio y me entregó un papel. En él estaba escrito un nombre: María del Rosario Muñoz, fallecida el 2 de noviembre de 1898. Me indicó la tumba exacta y, sin decir nada más, desapareció en la oscuridad. Encendí mi linterna y me dirigí a la lápida marcada. El terreno estaba cubierto de maleza y tuve que limpiar un poco antes de poder ver el nombre grabado en la piedra. Efectivamente, era la tumba de María del Rosario. Algo me hizo detenerme por un momento. El nombre parecía vagamente familiar, pero no lograba recordar de dónde. Comencé a cavar. El sonido de la pala cortando la tierra rompía el silencio sepulcral. Al principio, no noté nada extraño. Pero conforme avanzaba, un frío intenso comenzó a calarse en mi cuerpo. No era el típico frío de una noche de octubre, era algo diferente, más profundo, más denso. El tipo de frío que te hace sentir pequeño, indefenso. Intenté ignorarlo, pero el ambiente se volvió cada vez más opresivo. El aire parecía cargarse de una energía que no podía describir. Cada golpe de la pala parecía resonar más fuerte en mis oídos, como si el sonido estuviera rebotando en las paredes invisibles de aquel lugar. Cuando finalmente golpeé la madera del ataúd, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El frío era insoportable en ese momento. Algo no estaba bien. Quité la última capa de tierra y me incliné sobre el ataúd. La madera estaba increíblemente bien conservada para tener más de 100 años bajo tierra, lo que me resultó extraño. Sujeté la tapa y la levanté con esfuerzo. Dentro del ataúd, lo que vi me dejó paralizado. El cuerpo de una mujer yacía perfectamente intacto. No había signos de descomposición. Era como si hubiera sido enterrada hacía unos días, no 100 años atrás. Su piel era pálida, casi transparente, y su cabello negro caía en suaves ondas sobre su pecho. Llevaba un vestido blanco antiguo, bordado con detalles que parecían aún brillantes a la luz de mi linterna. En ese instante, el aire se volvió pesado, como si el cementerio entero se estuviera conteniendo.
Un olor nauseabundo, que no había notado hasta entonces, invadió mis sentidos. El rostro de la mujer, hasta ese momento sereno, comenzó a transformarse lentamente. Sus labios, que antes parecían sellados en un sueño eterno, se entreabrieron. Un leve susurro escapó de su boca. No entendí las palabras al principio, eran apenas un murmullo. Pero con cada segundo que pasaba, el susurro se hacía más claro, más fuerte. Parecía como si el viento mismo estuviera trayendo aquellas palabras malditas desde el fondo de la tierra. No debiste venir, se escuchó, con una voz ronca, ajada por los años, pero inconfundiblemente viva. Retrocedí de un salto, dejando caer la linterna en el proceso. La luz se sacudió, lanzando sombras grotescas sobre las lápidas y los árboles retorcidos que rodeaban la tumba. El cuerpo en el ataúd comenzó a moverse de manera espasmódica, como si intentara levantarse, aunque sus miembros rígidos no respondieran del todo. Quería correr, pero algo me mantenía allí, como si las raíces del cementerio se hubieran enredado en mis piernas. La mujer abrió completamente los ojos, pero no había vida en ellos, solo una oscuridad abismal, como si el tiempo y la muerte se hubieran acumulado en su mirada. Y entonces, su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados, imposibles para un cuerpo humano normal. De repente, el viento comenzó a soplar con violencia. Sentía que algo invisible, algo que no podía ver pero que estaba ahí, me observaba desde cada rincón de ese maldito cementerio. Un rugido sordo, como si viniera desde el corazón mismo de la tierra, hizo temblar el suelo. Las lápidas vibraban, como si los muertos estuvieran a punto de ser liberados de su descanso eterno. En mi desesperación, recogí la linterna y comencé a correr. No me importaba a dónde iba, solo quería alejarme de esa cosa, de esa mujer o lo que fuera. El terreno bajo mis pies se sentía inestable, como si estuviera pisando sobre algo que no debería estar allí, algo que no pertenecía a este mundo. Mi respiración era frenética y el aire, lleno de la peste de la muerte, me quemaba los pulmones. No sé cuánto corrí, pero finalmente llegué a la entrada del cementerio, donde las luces de las calles me recibieron como un oasis de cordura en medio de un desierto de horror. Me desplomé en el suelo, jadeando, sin atreverme a mirar atrás. Nunca volví a ver al hombre que me había dado la orden. Al día siguiente, cuando intenté hablar con mis superiores sobre lo sucedido, me dijeron que no habían dado ninguna orden para desenterrar ninguna tumba esa noche. No había ningún registro de una llamada. Decidí revisar los archivos antiguos, y lo que encontré me heló la sangre. María del Rosario Muñoz no era una simple mujer. Fue enterrada viva en 1898, acusada de practicar brujería. Según los rumores, había sido condenada por maldecir a una familia entera, y su cuerpo fue sellado en una tumba con múltiples símbolos religiosos para evitar que su espíritu regresara. Pero lo que más me perturbó fue la última anotación en su archivo: se sospecha que quien desentierre su cuerpo estará condenado a llevar consigo su maldición. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Hay noches en las que escucho el mismo susurro que oí en la tumba, repitiendo esas palabras malditas. A veces siento su presencia, esa misma energía opresiva que sentí aquella noche. Y aunque lo intento, no logro dormir tranquilo. Sé que me observa. Sé que, en algún momento, vendrá por mí. No debí desenterrar ese ataúd. No debí desobedecer a los muertos. El hospital abandonado. Era el año 2012, un octubre particularmente denso, como si el calor tropical de Caracas se mezclara con algo más oscuro. En esos días éramos solo un grupo de adolescentes aburridos, con la típica arrogancia de la juventud y una necesidad insaciable de sentir algo, cualquier cosa que nos sacudiera de la monotonía de la vida. Halloween estaba cerca, y como cada año, queríamos hacer algo que nos asustara de verdad, algo que no fuera simplemente ver una película de terror o contar historias alrededor de una fogata. Queríamos algo real. No recuerdo quién de nosotros lo sugirió primero, pero la idea del antiguo hospital de niños de Caracas se convirtió en el tema central de nuestras conversaciones. El lugar había estado abandonado durante años.
Se decía que en sus pasillos ocurrieron cosas terribles antes de que fuera clausurado, negligencia médica, tratamientos brutales a niños enfermos y algunas desapariciones misteriosas de las que nadie hablaba demasiado. Supuestamente, lo habían cerrado a principios de los 90, pero en nuestra mente juvenil, esos rumores eran perfectos para una noche de miedo. Queríamos asustarnos de verdad. Nos reunimos frente al hospital el 31 de octubre. Estábamos ansiosos, una mezcla de emoción y nerviosismo se sentía en el aire. Éramos 5, Mariana, Raúl, José, Diego y yo. El edificio era imponente, una enorme estructura gris, devorada por la vegetación, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándonos. Lo que más inquietaba no era el aspecto del lugar en sí, sino el silencio. El hospital parecía absorber el ruido de la ciudad, ni el viento sonaba allí. Solo el crujido ocasional de ramas bajo nuestros pies rompía la quietud mientras nos acercábamos a la entrada principal. El portón oxidado estaba entreabierto. Nos miramos sin decir palabra. Nadie quería ser el primero en entrar, pero finalmente fue Mariana quien empujó la puerta, que se abrió con un gemido prolongado. El aire dentro era más frío que el de afuera y olía a humedad y algo metálico, como sangre vieja. A pesar del miedo que empezaba a asentarse en nuestros estómagos, seguimos adelante como si una fuerza invisible nos empujara a continuar. Los pasillos eran largos y oscuros, apenas iluminados por nuestras linternas. Caminábamos en silencio, tratando de no hacer ruido, aunque nuestros pasos resonaban en las paredes desnudas. Los grafitis cubrían algunas paredes, pero la mayoría estaba intacta, como si el tiempo no hubiera tocado el lugar. En el aire se sentía una carga eléctrica, una sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Al principio, lo único que oíamos era el crujido del suelo bajo nuestros pies. Cada tanto, alguno de nosotros soltaba una risa nerviosa o hacía una broma para aliviar la tensión, pero todo se sentía forzado. No era una noche común de exploración. Algo en ese lugar no estaba bien. Después de un rato, escuchamos el primer sonido. Fue leve, como un susurro. Paramos en seco, mirándonos entre nosotros. Nadie había hablado. Lo volvimos a escuchar, más fuerte esta vez, un sonido bajo, casi imperceptible, como si viniera de detrás de las paredes. José intentó bromear diciendo que serían los fantasmas de Halloween, pero su voz temblaba. Seguimos avanzando, aunque nuestras respiraciones se habían vuelto más rápidas. El susurro se transformó en un llanto. Un llanto infantil. Me detuve, con el corazón en la garganta, esperando que alguien dijera que solo era el viento, pero todos estábamos paralizados, escuchando. Provenía de uno de los pasillos a nuestra derecha, donde las luces de emergencia alguna vez habían iluminado las rutas de evacuación. Sin decir palabra, empezamos a caminar en esa dirección. A cada paso, el sonido del llanto se volvía más fuerte, más desesperado. No entendíamos cómo un niño podía estar ahí. El hospital había estado cerrado durante décadas. Pero aún así, el llanto persistía. Llegamos al final del pasillo y, frente a nosotros, una puerta. Era de metal, parcialmente corroída por la humedad, con un letrero ilegible colgando de una cadena. La empujé suavemente y, para mi sorpresa, se abrió sin resistencia. La habitación dentro estaba casi completamente vacía, salvo por una cosa, juguetes. Decenas de ellos, esparcidos por el suelo, algunos rotos, otros intactos, pero todos cubiertos de una fina capa de polvo. Parecían como si hubieran sido abandonados de un día para otro. El llanto cesó de repente. Nos quedamos ahí, de pie, sin saber qué hacer. Entonces, en un rincón de la sala, vi algo que heló mi sangre, una pequeña sombra, con la forma inconfundible de un niño, de pie, inmóvil. Solo era una silueta, una mancha oscura en la pared, pero parecía observarnos. Raúl alumbró con su linterna, pero no había nada. El haz de luz pasó a través del lugar donde la sombra debería estar, como si fuera un espejismo. Nos miramos en silencio, sin atrevernos a movernos. Sentía como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. De repente, la sombra se movió. No caminó, no corrió.
Simplemente se desvaneció, deslizándose por la pared hasta desaparecer por completo. Lo que nos dejó en su lugar fue un frío inexplicable, un frío que caló hasta los huesos. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Sabíamos que habíamos visto algo que no podía ser explicado, algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. Salimos de esa sala tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Pero el hospital no nos iba a dejar ir tan fácilmente. El llanto volvió, más fuerte, esta vez llenando los pasillos. Sonaba como si viniera de todas partes a la vez. Comenzamos a correr, sin dirección clara, solo queríamos salir de allí. Pero cuanto más corríamos, más parecíamos perdernos en ese laberinto de pasillos interminables. Las puertas que antes habíamos pasado estaban cerradas. Las ventanas, selladas. Era como si el edificio estuviera cambiando, reorganizándose para atraparnos dentro. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo, pero en algún momento perdimos de vista a José. Uno a uno, los demás también comenzaron a desaparecer. Primero fue Mariana, luego Diego. Gritaba sus nombres, pero solo recibía silencio como respuesta. Me quedé solo, vagando por ese infierno de concreto, escuchando mi propia respiración y el constante eco de pasos que no eran míos. Finalmente, llegué a lo que parecía ser el ala de cirugía. Las puertas dobles estaban entreabiertas, y más allá de ellas, vi algo que me dejó sin aliento, una luz débil, parpadeante, como si alguien hubiera encendido un generador. A pesar de todo, caminé hacia ella. Algo en mi interior me empujaba, como si fuera la única salida. Entré en la sala, y lo vi. Allí, en el centro, una mesa de operaciones, rodeada de viejos instrumentos quirúrgicos. Y sobre la mesa, una figura pequeña, un niño, inmóvil, envuelto en una sábana sucia. Supe en ese instante que no era uno de los míos. Era algo más. Algo que nunca debió haber estado allí. Me acerqué, con las piernas temblando, y cuando estuve lo suficientemente cerca, el niño abrió los ojos. No había vida en ellos, solo oscuridad. Abrió la boca, y de su garganta salió ese mismo llanto que nos había estado persiguiendo desde el principio, un sonido inhumano, profundo y lleno de dolor. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás, con el eco de ese llanto resonando en mis oídos. No sé cómo llegué a la salida. El hospital me dejó ir, como si hubiera conseguido lo que quería. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no sentí alivio. Mis amigos no estaban. Nunca los volví a ver. Días después, intenté buscar el hospital en los registros. Pero algo no cuadraba. Según todos los informes que encontré, ese hospital nunca existió en el lugar donde fuimos. No había evidencia de que hubiera estado ahí. Mis amigos fueron reportados como desaparecidos, y yo, por mucho tiempo, fui considerado sospechoso. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. Han pasado años desde esa noche, pero todavía puedo escuchar el llanto. Especialmente en octubre, cuando las noches son largas y el viento sopla desde las montañas. Sé que el hospital sigue allí, esperándome, esperando a que vuelva. Pero esta vez no pienso regresar, no hay nada más que pueda dar. El incidente del crematorio. Trabajo en un crematorio en Miami. Es un empleo peculiar, uno que pocos podrían soportar. Hay algo en el silencio de la muerte que te acostumbra a la soledad y con el tiempo te vuelves insensible al olor de los cuerpos y al calor implacable de los hornos. Al principio es un desafío para el estómago y la mente, pero luego se convierte en rutina. He presenciado muchas cosas extrañas en este lugar, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió el 13 de octubre de 2021. Ese día empezó como cualquier otro. Me levanté antes del amanecer, como siempre lo hago, desayuné en silencio y me dirigí al crematorio. La humedad pegajosa de Miami hacía que el aire se sintiera denso y opresivo. El lugar estaba inquietantemente tranquilo al llegar. Los pasillos resonaban con el eco de mis pasos mientras revisaba la lista de cuerpos que debían ser incinerados.
Un día normal en mi línea de trabajo hasta que llegó ese cadáver. El cuerpo era el de un anciano. Al leer los documentos, descubrí que había muerto de causas naturales, una combinación de insuficiencia cardíaca y respiratoria. Los familiares no habían solicitado ningún servicio fúnebre, solo querían la cremación directa y las cenizas de vuelta lo antes posible. Ese tipo de casos no eran infrecuentes. Algunas familias prefieren evitar las formalidades o simplemente no tienen el dinero para ceremonias elaboradas. Todo parecía rutinario, al menos en el papel. El cuerpo llegó poco antes del mediodía, transportado por la funeraria habitual con la que trabajamos. El hombre, de aproximadamente 80 años, estaba cubierto con una sábana blanca. No tenía una apariencia fuera de lo común, piel arrugada, cuerpo delgado y marcas típicas de alguien que había pasado sus últimos días en un hospital. Lo trasladé al área de preparación, ajusté el horno para la incineración y seguí el protocolo. Encendí el horno a su temperatura habitual, más de 800 grados Celsius, lo suficiente para desintegrar cualquier tejido en menos de 2 horas. Todo iba bien hasta ese punto. La habitación estaba en silencio salvo por el zumbido de los ventiladores y el rugido lejano del fuego detrás de la gruesa puerta metálica del horno. Mientras esperaba que el proceso concluyera, me dediqué a hacer otras tareas, como limpiar herramientas y organizar papeleo. Después de unos 90 minutos, era momento de abrir el horno y recolectar los restos. Hasta ese momento, todo se sentía tan rutinario como siempre. Sin embargo, cuando abrí la puerta del horno, lo que vi me heló la sangre. El cuerpo del anciano no estaba. No había cenizas, no había fragmentos óseos, ni un rastro de que el cuerpo alguna vez hubiera estado allí. Todo el espacio dentro del horno estaba vacío, como si nada hubiera sido incinerado. Al principio pensé que tal vez había cometido un error. Tal vez había olvidado cargar el cuerpo en el horno. Volví al cuarto de preparación, pero no, la camilla estaba vacía y el horno claramente había estado en uso. El terror empezó a escalar dentro de mí. Mi primer impulso fue revisar las cámaras de seguridad que cubrían cada ángulo del crematorio. Me apresuré a la pequeña oficina en la parte trasera, donde monitoreamos las grabaciones. Deslicé la cinta hacia atrás hasta el momento en que cargué el cuerpo en el horno. Ahí estaba, claro como el día, yo mismo introduciendo al anciano en el horno, cerrando la puerta y programando el proceso. Volví a revisar el metraje una y otra vez, buscando algún detalle que explicara lo que había sucedido. Nada. Todo estaba como debía estar, pero el cuerpo seguía desaparecido. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Acaso hubo algún tipo de fallo en el horno? Pero incluso si así fuera, debería haber algún rastro, huesos, cenizas, algo. El calor que emiten estos hornos puede destruir casi cualquier cosa, pero siempre queda algún residuo, algún fragmento de lo que fue. Los siguientes minutos fueron un caos mental para mí. Sentía la sangre en las sienes martillando con fuerza, el sudor frío resbalando por mi espalda. Me costaba respirar, como si el aire en la sala se hubiese vuelto demasiado espeso, demasiado cargado de algo invisible y opresivo. ¿Y si alguien había sacado el cuerpo sin que yo me diera cuenta? Pero eso era imposible. Nadie, absolutamente nadie, tiene acceso a esa sala sin mi autorización. ¿Y para qué? No tiene sentido robar un cadáver. Me quedé allí, parado frente al horno, esperando algún tipo de respuesta, aunque sabía que nunca llegaría. La habitación se sentía más pequeña, más oscura de lo normal, y el ruido del ventilador en el fondo era un zumbido que me perforaba el cerebro. Mi corazón palpitaba con una intensidad que me hacía sentir enfermo. Miré hacia el horno, esperando que algo saliera de esa puerta, algo inexplicable y terrible. Esa noche no dormí. Me fui a casa temprano, inventando una excusa para irme antes del cierre. El resto del personal no hizo preguntas. Apenas me metí en la cama, todo lo que podía hacer era repasar el día una y otra vez en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba el cuerpo del anciano mirándome desde el interior del horno, su piel marchita y sus ojos vacíos, observándome desde algún lugar entre el fuego y la oscuridad. A la mañana siguiente, volví al crematorio con una mezcla de miedo y ansiedad.
No había rastro del anciano. Nada. El horno estaba vacío, limpio como siempre, como si nada hubiera sucedido el día anterior. Pero yo sabía que algo había ocurrido, algo fuera de mi comprensión. Me atormentaba la idea de reportarlo, ¿pero a quién? ¿Qué les diría? Nadie me creería. Durante las siguientes semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Comencé a escuchar susurros en los pasillos vacíos, un murmullo bajo y casi imperceptible, pero constante. Por las noches, cuando me quedaba hasta tarde, sentía que me observaban, aunque nunca había nadie allí. El crematorio siempre ha tenido una atmósfera sombría, pero ahora parecía haber algo más, algo que se había infiltrado en ese espacio, algo que no pertenecía a este mundo. Comencé a ver sombras moviéndose fuera de mi campo de visión, formas oscuras que se deslizaban por las esquinas de la sala de cremación. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, el cansancio acumulado o la paranoia. Pero cada día se sentía más real, más palpable. Un par de veces, incluso, me pareció escuchar una respiración suave y débil justo detrás de mí, lo suficiente para erizarme la piel. Me volteaba de inmediato, pero nunca había nadie. Una noche, mientras terminaba el papeleo, vi algo que me hizo sentir un miedo que no había experimentado antes. En las cámaras de seguridad vi una figura. Estaba de pie justo frente al horno, una figura encorvada, envuelta en sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero su forma me resultaba familiar. Mis manos temblaban cuando amplié la imagen. No podía ser. La figura estaba exactamente donde había estado el anciano antes de desaparecer. Me levanté de golpe, dejé caer mi silla y corrí hacia la sala de cremación, esperando no encontrar nada. Pero allí estaba. No era una figura física, sino una sensación. Un frío que no pertenecía a ese lugar, un olor rancio que llenaba el aire, como carne quemada y humedad estancada. El horno estaba cerrado, pero podía escuchar algo dentro, un leve crujido, como si algo estuviera moviéndose en su interior. Recogí mis cosas y me fui esa noche. No regresé al crematorio por varios días. Me excusé diciendo que estaba enfermo, aunque sabía que tarde o temprano tendría que volver. Cuando finalmente lo hice, encontré una nota en mi escritorio. Las cenizas del anciano serán recogidas mañana, decía. Mis manos temblaban mientras la leía. Pero yo sabía la verdad. No había cenizas. Nunca las hubo. Y, sin embargo, alguien las recogería. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. El rancho. Nunca duermas en el rancho afuera, en el catre, en una noche de octubre. Esa fue una advertencia que mi abuelo me dio cuando era niño. Él decía que octubre es el mes en que el maligno y las brujas malditas salen de sus escondites, atraídos por las noches más frías y oscuras. Lo dijo como si fuera un hecho, una verdad absoluta. Yo solía pensar que eran solo historias, leyendas para asustar a los niños, algo que se contaba al calor de la chimenea para mantenernos alejados del peligro. Pero la noche en que perdí a mi hermano menor, entendí que algunas leyendas no son meros cuentos. A veces, son advertencias. Todo comenzó una semana antes de Halloween. Mi hermano, Daniel, había estado pidiendo ir al rancho de nuestro abuelo durante meses. El rancho quedaba en las montañas, a varias horas de la ciudad, un lugar aislado, sin vecinos cercanos, rodeado de espesos bosques y colinas que parecían interminables. El tipo de lugar donde las noches son más negras que el alma de un pecador y donde cada ruido parece tener vida propia. Finalmente, decidí que podíamos pasar un fin de semana largo allí. Mis padres estaban fuera por cuestiones de trabajo, y la idea de escapar de la rutina me parecía perfecta. Cargamos el auto con provisiones y partimos. Llegamos al rancho al atardecer.
El aire de octubre era frío, seco, y el cielo parecía teñido de un gris mortecino, como si el sol estuviera muriendo lentamente, dejando que la oscuridad se deslizara sin oposición. El rancho estaba tal como lo recordaba, viejo, pero sólido. Una estructura de madera que había resistido el paso del tiempo, con un techo que crujía y una chimenea que nunca dejaba de esparcir el olor a ceniza. Daniel estaba emocionado. Corrió por los campos, exploró los establos vacíos y el viejo molino que ya no funcionaba. Esa primera noche transcurrió sin incidentes. Encendimos una fogata, cenamos junto al calor del fuego y nos acostamos temprano, exhaustos por el viaje y la emoción. Pero algo cambió la segunda noche. Daniel, siempre curioso, se obsesionó con la idea de dormir afuera, en el catre de nuestro abuelo. Ese catre de hierro oxidado que siempre estaba en el cobertizo, olvidado entre montones de herramientas viejas y cajas de cosas que nadie usaba. Recordé las palabras de mi abuelo y traté de convencerlo de que era una mala idea. No es seguro dormir fuera, Daniel. Especialmente en octubre. Pero él no me escuchó. Tenía esa terquedad infantil de querer probar que no tenía miedo, de querer ser valiente ante la oscuridad. Y al final, cedí. Quizás porque pensé que no pasaría nada, o quizás porque, en el fondo, no quería parecer el hermano mayor asustadizo que sigue creyendo en historias de viejos. Esa fue mi primera gran equivocación. La noche era extrañamente silenciosa. Ni un solo grillo, ni el aullido de algún coyote a lo lejos, nada. Solo el viento, frío y cortante, que soplaba entre las ramas de los árboles cercanos, haciendo que las sombras bailaran en las paredes de la casa. Daniel se instaló en el catre, a unos metros de la casa, bajo la vieja higuera que dominaba el patio. Lo arropé con una manta gruesa y me aseguré de que estuviera cómodo. Si pasa algo, grítame. Estaré despierto, le dije, tratando de sonar confiado. Asintió con una sonrisa, pero noté algo en sus ojos, una duda que no estaba allí antes. Quizás, en el último momento, sintió lo mismo que yo, esa presión en el pecho, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. Regresé a la casa, pero no pude dormir. El silencio era antinatural. Me quedé en la sala, con la chimenea apagada, escuchando. El reloj de pared hacía su tic-tac de siempre, pero incluso eso sonaba lejano, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse. Mi mente vagaba, pensando en las palabras de mi abuelo, en las leyendas que él contaba sobre el mes de octubre. Pasaron horas, y justo cuando empezaba a convencerme de que todo estaba bien, escuché un ruido. Era leve al principio, un roce, como si algo rasgara la tierra afuera. Me quedé inmóvil, con los oídos atentos. Entonces, lo escuché de nuevo, más claro, más cercano, el sonido de pasos arrastrándose, lentos, pesados, y luego, una risa. No era la risa de un niño. Era algo más profundo, algo antiguo. Corrí hacia la ventana que daba al patio. La luna llena iluminaba el terreno lo suficiente para ver el catre vacío. El corazón me dio un vuelco. Daniel no estaba allí. Salí corriendo de la casa, llamándolo a gritos, pero lo único que respondía era el eco de mi propia voz. Corrí hacia el catre, y mi sangre se heló cuando vi lo que había en el suelo, marcas. Como si algo o alguien hubiera arrastrado a mi hermano. Las huellas se perdían en la oscuridad del bosque. Sin pensar, agarré una linterna y me adentré en los árboles. La linterna temblaba en mi mano mientras los haces de luz apenas lograban perforar la negrura que me rodeaba. Mi mente estaba llena de imágenes terribles, de historias que mi abuelo contaba sobre lo que acechaba en el bosque. Nunca vayas solo a esos árboles en octubre, decía. Allí viven cosas que no pertenecen a este mundo. El viento susurraba entre las ramas, y en medio de ese susurro, escuché algo más, la voz de Daniel, llamándome, pero sonaba distorsionada. No parecía venir de él, sino de algo que intentaba imitarlo. Seguí corriendo, sin rumbo, guiado solo por esa voz. Y entonces lo vi. En un claro entre los árboles, bajo la luz pálida de la luna, estaba mi hermano. O al menos, lo que parecía ser él.
Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente algo frente a él. Me acerqué lentamente, el miedo apretándome el estómago, y entonces vi lo que lo tenía paralizado. Una figura alta y delgada, envuelta en un manto negro, flotaba a pocos metros de Daniel. Su rostro era una sombra borrosa, pero sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz misma. La criatura se movía lentamente, como si deslizara sus pies sobre el suelo sin tocarlo. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía maligna, un susurro constante que se colaba en mi mente, haciéndome sentir pequeño, insignificante. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Intenté correr hacia Daniel, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un terror paralizante, observando cómo esa cosa se inclinaba hacia mi hermano, susurrándole algo en un idioma que no entendía. De repente, Daniel se giró hacia mí. Sus ojos ya no eran los de un niño. Eran vacíos, negros, reflejos de aquella criatura. Me miró fijamente y por un momento sentí que ya no reconocía a mi propio hermano. Como si hubiera dejado de ser él. Entonces, la figura alargó una mano huesuda, apuntando hacia mí. Un frío inhumano me envolvió y caí al suelo, temblando. Sentí que mi mente empezaba a desmoronarse, que mi cordura se rompía en pedazos bajo el peso de esa oscuridad. Estaba convencido de que iba a morir allí, de que esa cosa iba a arrancar mi alma. Pero de repente, todo se detuvo. La figura desapareció en un susurro de viento y la oscuridad pareció retroceder. Daniel cayó al suelo, inconsciente. Lo llevé de vuelta al rancho, casi arrastrándolo, sintiendo que algo nos seguía, acechando en las sombras. Esa noche no dormimos. El silencio seguía siendo ensordecedor, pero había una presencia en él, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad, esperando su momento. A la mañana siguiente, cuando desperté en el sofá, Daniel ya no estaba. Su cama estaba vacía, y la puerta principal, abierta de par en par, corrí por el rancho, llamándolo, buscándolo en cada rincón, pero no había rastro de él. Esa fue la última vez que vi a mi hermano. A veces, por las noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho su voz. Pero ya no suena como él. Y cada octubre, el viento trae de vuelta ese susurro, esa risa que nunca podré olvidar. Nunca duermas en el rancho afuera, en el catre, en una noche de octubre. El turno de noche. Mi nombre es Claudia y soy enfermera en un hospital de Ciudad Juárez. Desde que tengo memoria, siempre he tenido un profundo respeto por la vida y la muerte, y trabajar en este lugar solo ha acentuado esa dualidad constante con la que convivimos los que nos dedicamos a la salud. Pero hay noches en las que ese respeto se transforma en un miedo visceral. Y una de esas noches, en octubre de 2008, dejó una marca en mí que jamás podré borrar. Aquella noche, llegué al hospital como cualquier otro día. La rutina del turno nocturno me había endurecido, tanto emocional como físicamente. Las emergencias eran constantes, pero había algo extrañamente tranquilizador en la soledad que traía la madrugada. Los pasillos vacíos y el sonido apagado de los monitores eran como un susurro, como si el hospital mismo durmiera. Pero esa calma superficial escondía algo oscuro, algo que hasta entonces solo había sido una sensación vaga, una inquietud que no podía explicar. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando sucedió. Estaba en la sala de enfermería, revisando el expediente de uno de los pacientes más críticos, cuando escuché unos pasos. Eran lentos, pesados, casi arrastrándose por el pasillo. Al principio pensé que se trataba de algún paciente desorientado. No era raro que algunos se levantaran en medio de la noche y caminaran por los pasillos en un estado confuso, especialmente los de la sala psiquiátrica. Me levanté de mi silla, dejando el expediente sobre la mesa. A través de la ventana que daba al pasillo, no vi a nadie, pero los pasos continuaban. Lentamente, abrí la puerta de la sala de enfermería y me asomé. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la fría luz de los fluorescentes que parpadeaban en algunos tramos. Sin embargo, los pasos seguían sonando, claros y definidos.
Decidí seguir el ruido. El hospital tenía una atmósfera extraña esa noche, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que sentía en mi piel. Caminé por el pasillo, cada vez más consciente de que algo no estaba bien. A medida que me acercaba al origen del sonido, vi una figura al final del corredor. Era la silueta de un hombre. Llevaba una bata blanca de hospital, su postura era encorvada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. No podía verle el rostro, ya que su cabeza estaba inclinada hacia adelante, pero había algo en su presencia que me erizó la piel. Sin pensarlo 2 veces, apuré el paso para alcanzarlo, pero en cuanto llegué a la esquina del pasillo donde lo había visto, desapareció. Me detuve en seco, desconcertada. No había ninguna puerta cercana, ningún lugar donde hubiera podido meterse. El pasillo estaba vacío. Sentí una punzada de temor en el estómago, pero traté de racionalizarlo. Quizás se había metido en alguna de las habitaciones y yo no lo había visto. O tal vez mi cansancio estaba jugando con mi mente. Volví a la sala de enfermería, intentando sacudirme la inquietud. Pero no pude concentrarme. Los pasos continuaban resonando en mi cabeza y la imagen de la silueta de aquel hombre me perseguía. Decidí revisar los registros de los pacientes buscando alguna explicación. Tal vez era un nuevo ingreso que yo no conocía. Sin embargo, ninguno de los pacientes que estaban en ese ala del hospital coincidía con la descripción del hombre que había visto. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Los minutos pasaron, y justo cuando comenzaba a convencerme de que solo había sido mi imaginación, volví a escuchar los pasos. Esta vez, más cerca. Un escalofrío recorrió mi columna. Me levanté nuevamente, mi corazón latiendo con fuerza. Asomé la cabeza por la puerta del cuarto de enfermería y lo vi de nuevo. La misma silueta, el mismo hombre con la bata blanca. Esta vez estaba más cerca, caminando lentamente hacia mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentí que no era un simple paciente. Había algo en su presencia que no pertenecía a este mundo. Me quedé paralizada por un instante, pero cuando la figura se detuvo a unos metros de mí, reaccioné. Entré de nuevo en la sala y cerré la puerta con fuerza, mi respiración entrecortada. Me apoyé contra la pared, intentando calmarme. Decidí que no podía quedarme allí. Tomé una linterna y salí al pasillo con la esperanza de que, de alguna forma, la luz podría ahuyentar la extraña presencia. Pero cuando salí, el pasillo estaba vacío nuevamente. Era como si nunca hubiera habido nadie. Caminé por el hospital, revisando cada rincón, cada habitación. Todo estaba en su lugar. Pero la sensación de ser observada era abrumadora. Sentía como si alguien, o algo, me siguiera de cerca. Llegué al archivo del hospital, un pequeño cuarto donde guardábamos los registros antiguos de los pacientes. Busqué entre los documentos, movida por una necesidad irracional de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontré el expediente de un hombre llamado Javier Salazar. Su foto me congeló la sangre. Era él. Era el hombre que había visto en el pasillo. Su nombre no me resultaba familiar, pero al leer los detalles de su ingreso, un frío terrible me recorrió el cuerpo. Javier había sido paciente en ese hospital hacía más de 4 años. Había muerto en circunstancias extrañas. Según el informe, su corazón se había detenido repentinamente en medio de una operación de rutina. Pero lo que más me impactó fue lo que seguía. Javier había muerto en ese mismo ala del hospital, el ala donde yo estaba asignada esa noche. No podía creer lo que leía. ¿Era posible que el hombre que había visto no fuera un paciente, sino el espíritu de Javier? El aire en la sala se sentía más pesado, como si la propia atmósfera se hubiera cargado de algo oscuro e indescriptible. Las luces parpadearon y en ese instante supe que no estaba sola. Corrí de regreso a la sala de enfermería, mi mente luchando por procesar lo que acababa de descubrir. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, mi respiración agitada, sintiendo el sudor frío en mi frente. El hospital, que siempre había sido un lugar de sanación y vida, se había convertido en una trampa.
Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor y que, en cualquier momento, la figura de Javier volvería a aparecer. Los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, no venían del pasillo, sino del interior de la sala de enfermería. No podía ver a nadie, pero los escuchaba claramente, acercándose, como si el propio Javier caminara a través de las sombras hacia mí. La linterna comenzó a fallar, parpadeando hasta apagarse por completo, dejándome en la oscuridad más total. El pánico me dominó. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, algo frío, gélido, como una mano invisible, me rozó el brazo. Grité, sintiendo una presencia detrás de mí, algo que no podía ver pero que estaba ahí, tan real como el latido acelerado de mi corazón. Salí corriendo del hospital, sin mirar atrás, sin atreverme a ver si lo que había sentido me seguía. Afuera, el aire nocturno me golpeó con fuerza, pero no fue suficiente para despejar el miedo que me corroía por dentro. No volví a trabajar en ese turno nocturno. Ni siquiera volví a pisar ese ala del hospital. Con el tiempo, intenté buscar explicaciones, pero ninguna me convenció. Lo que viví esa noche no puede explicarse con lógica o razón. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, hay noches en las que, al acostarme, cierro los ojos y aún puedo escuchar aquellos pasos resonando en la oscuridad, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo. Quizá fue solo mi mente jugando con mis miedos más profundos, o quizá, solo quizá, Javier sigue vagando por esos pasillos, buscando algo que nunca encontró en vida. Lo único que sé es que, desde esa noche, he entendido que la muerte no es siempre el final. A veces, simplemente es el comienzo de algo mucho más oscuro. La exhumación. Era el año 2017, un octubre que comenzó como cualquier otro en La Paz, aunque el frío de la altura parecía más penetrante esa vez, más despiadado. Yo trabajaba como auxiliar en un equipo forense y esa mañana nos dirigimos al cementerio general para llevar a cabo una exhumación poco común. El nombre del difunto era conocido en los círculos más oscuros de la ciudad, un hombre llamado Emilio Arce, acusado de brujería y vinculado a muertes inexplicables en los años 90. Lo había escuchado antes. Susurros, leyendas que se transmitían de generación en generación. Decían que Emilio tenía la capacidad de hablar con los muertos, de controlarlos incluso. Los niños evitaban las esquinas donde vivía y su casa, abandonada desde su muerte, estaba envuelta en grafitis y símbolos religiosos, un intento desesperado de la gente por contener el mal que, según ellos, aún habitaba el lugar. Pero lo más aterrador no eran los rumores sobre su vida. No. Lo que me preocupaba, lo que inquietaba a todos en el equipo, era lo que habían descubierto durante la preparación de la exhumación. Había sido enterrado hace más de 20 años y, sin embargo, había informes de que su cuerpo no mostraba señales de descomposición. Nunca he sido una persona supersticiosa. Mi trabajo me ha llevado a lugares lúgubres, pero siempre me consolé con la ciencia. Los cuerpos se descomponen, es un hecho natural, una certeza en un mundo lleno de misterios. Sin embargo, la idea de que este hombre, Emilio Arce, hubiera eludido esa ley natural me perturbaba más de lo que me gustaba admitir. El cementerio estaba cubierto de una espesa neblina cuando llegamos. A mi alrededor, las tumbas y mausoleos se alzaban como fantasmas de piedra entre la bruma. El aire tenía un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar pero que llenaba mis pulmones con una sensación de inquietud. Mis compañeros parecían igual de tensos, aunque ninguno lo decía en voz alta. Sabíamos que esa no era una exhumación cualquiera. Nos dirigimos hacia la tumba, una losa de mármol vieja, ya amarillenta por el paso del tiempo. Grabada en ella estaba la inscripción, Emilio Arce, 1948 a 1997. Que tu alma encuentre descanso. Me quedé observando esas palabras por un momento más de lo necesario. No sé por qué, pero algo en esa frase me pareció grotescamente irónico. Lo que estábamos a punto de hacer no era darle descanso, sino profanar lo que ya estaba sellado bajo tierra. El proceso de desenterrarlo fue meticuloso, pero rápido.
Sabíamos que el cadáver debía ser trasladado para realizar pruebas debido a una investigación legal que se reabrió tras la muerte inexplicable de varias personas cercanas a él. Unos creían que era simple coincidencia, otros no. Mientras cavábamos, el ruido de las palas contra la tierra era lo único que rompía el silencio sepulcral que nos rodeaba. Mi corazón latía con fuerza, pero trataba de concentrarme. La ciencia, me repetía. Solo la ciencia. Finalmente, la pala de uno de mis compañeros chocó contra la tapa del ataúd. Lo limpiamos con cuidado y retiramos los clavos que lo sellaban. Al levantar la tapa, lo vi. El cuerpo de Emilio Arce estaba tan fresco como el día que lo enterraron. Su piel tenía un tono pálido, pero no mostraba signos de descomposición. Sus párpados estaban cerrados y su cabello seguía firmemente pegado a su cráneo, oscuro y brillante como si hubiera sido peinado esa misma mañana. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos estábamos pensando. No era posible. Uno de mis compañeros, el encargado del traslado del cadáver, murmuró algo entre dientes, una oración rápida. Luego extendió la mano hacia el cuerpo, y fue entonces cuando el terror verdadero se apoderó de mí. Debíamos mover el cuerpo, colocarlo en una bolsa para llevarlo al laboratorio. Cuando me agaché para sujetar el cadáver por los hombros, algo ocurrió que jamás podré olvidar. Sentí un leve movimiento en su mano, y al instante pensé que era mi imaginación, el nerviosismo jugándome una mala pasada. Pero no, el cuerpo se movió. De repente, la mano de Emilio Arce, que había estado inerte hasta ese momento, se cerró firmemente sobre la mía. No fue un simple espasmo, ni el reflejo de un cuerpo en descomposición. Fue una acción deliberada, una presión fuerte y fría, como si algo dentro de ese cadáver aún estuviera consciente, aún estuviera vivo. Grité. No recuerdo haber gritado nunca antes en mi vida de esa manera. Caí hacia atrás, mi corazón martillando en mi pecho. Mi compañero, pálido como el cadáver que teníamos frente a nosotros, dio un paso hacia atrás, tropezando con la pala. Nadie se movió durante lo que parecieron minutos interminables. Finalmente, uno de los médicos forenses más experimentados del equipo rompió el hechizo del pánico y nos ordenó continuar. Esto no es posible, debe haber una explicación, decía. Pero nadie creía realmente en sus palabras. Nos acercamos nuevamente al cadáver, con más cuidado esta vez. A pesar de la inquietante experiencia, procedimos como si estuviéramos en piloto automático. Levantamos el cuerpo y lo colocamos en la bolsa de transporte. Sin embargo, mientras lo hacíamos, no podía apartar la vista de su rostro. Sus ojos seguían cerrados, pero había algo en su expresión, algo casi burlón, como si el muerto supiera algo que nosotros no. El camino de regreso al laboratorio fue una tortura mental. Nadie hablaba, pero el aire estaba cargado de tensión. Me sentía observado, como si desde la bolsa, Emilio Arce aún pudiera verme, aún estuviera consciente de lo que hacíamos con él. A cada crujido del vehículo, me sobresaltaba, esperando que algo sucediera. Pero nada más ocurrió en ese momento. Una vez en el laboratorio, dejamos el cadáver en la mesa de autopsias y mientras los demás preparaban el equipo, me alejé un momento para respirar. No podía apartar la sensación de su mano apretando la mía, el frío que se había extendido desde mis dedos hasta mi alma. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, volví a casa temprano, deseando dejar atrás lo que había ocurrido. Sin embargo, cuando me acosté, el sueño no llegó fácilmente. El viento golpeaba las ventanas y cada crujido de la madera parecía amplificado por mi nerviosismo. Me quedé despierto en la cama, mirando las sombras danzantes en el techo, tratando de convencerme de que lo que había pasado era algún tipo de reflejo post-mortem. Una anomalía, nada más. Pero alrededor de las 3 de la mañana, un sonido me despertó de un breve y superficial sueño. Era un ruido suave, como el roce de unas uñas contra la madera. Me incorporé, con el corazón latiéndome en los oídos. El sonido provenía de la puerta de mi habitación. Me levanté con cautela, cada paso un tormento. Cuando abrí la puerta, no había nada allí. O eso pensé.
Mientras cerraba la puerta, sentí nuevamente esa presencia, como si alguien estuviera detrás de mí, observando. Giré la cabeza hacia la ventana y mi sangre se congeló. A través del cristal, bajo la luz de la luna, vi algo que no debería estar allí. La figura de Emilio Arce, con los ojos abiertos, me miraba fijamente desde el jardín. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar, pero en su expresión había algo más profundo, algo primigenio. No era solo odio, era hambre. Una necesidad que trascendía la muerte misma. Me eché hacia atrás, cerrando la puerta de golpe y retrocediendo hasta caer sobre la cama. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que era una alucinación causada por el estrés del día. Pero cuando escuché nuevamente ese sonido, las uñas arañando la puerta, supe que no estaba solo. Pasé el resto de la noche despierto, con la luz encendida, cada sonido haciéndome saltar. Sabía que él estaba allí, esperando. Y esa fue solo la primera noche. Desde entonces, cada octubre, he sentido su presencia. No importa dónde esté, sé que me está buscando, que algo lo trajo de vuelta. No sé cuánto más podré soportarlo. Porque ahora entiendo lo que quiere. Quiere algo que dejé con él ese día en el cementerio. Quiere mi mano. Y tal vez quiera algo más. Mi alma. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.